Federico Barrera en Despegue Digital. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Gracias, Joshua Herrera, gracias por invitarme. La verdad que es un placer para mí. Me han hecho otra entrevista, pero esta va a ser especial te conozco ya de hace varios años y sos una persona que ha llegado a un nivel digamos, de familiaridad bastante intenso conmigo, así que vamos a tener una relación de tiempo. Así que bueno, listo para dejar mi experiencia, lo que pueda aportarte en tu proyecto, así como vos también me has ayudado mucho y aportado el mío. Bueno, fíjate que decías lo de la relación antes de entrar y comenzar a hacerte un par de preguntas. Ayer cuando estaba preparando la entrevista, caí en cuenta que nosotros tenemos más o menos 5 o casi 6 años que nos conocemos. Parece mentira, nosotros nos conocimos en plena pandemia. Y qué rápido pasó el tiempo. A veces uno no cae en cuenta de cómo pasa de ¿No? rápido. Y nada, nos conocimos en una época que, bueno, era de mucha incertidumbre para todos. Tú en ese momento hacías algo completamente distinto a lo que haces hoy. Ya vamos a indagar Exacto. sobre eso. Yo estaba en una situación completamente distinta y hacía otras cosas que no estoy haciendo hoy. Sin embargo, en conversaciones un poco más informales que hemos tenido, nosotros ambos tenemos un punto muy en común y es que sabemos que todo este tipo de cosas han servido para traernos al punto en el que estamos ahora cada uno Sin y duda. sabemos que eso es perfecto de cierta manera, ¿no? Así que nada, antes de entrar al tema, yo quisiera que te presentaras, que le comentaras a la audiencia quién es Federico Barrera, dónde está Federico Barrera, que nos des por ahí un repaso rápido de quién eres. Bueno, mi nombre completo es Cristian Federico Barrera. Nací en Córdoba, Argentina. Tengo 32 años. He hecho, como decíamos, un camino bastante he ido por todos lados, porque hice un poco de contaduría, hice un poco de marketing, estudié coaching, me formé después como neurocoach, hice oratoria en diplomatura en oratoria, diplomatura en liderazgo, inteligencia emocional, un montón hay de herramientas, de habilidades que fui sumando. Me gusta muchísimo leer y actualmente estoy cursando una licenciatura en filosofía, que es la disciplina que me enamoró y ya me terminó por, vamos a decirle, orientar un camino de vida, un propósito de vida, ¿eh? Que era lo que yo pensaba y no sabía cómo hacerlo, y la filosofía me dio la herramienta, considero yo, más fundamental que tiene el ser humano, ¿no? Para transformar la realidad, que es a través del lenguaje, que ya, bueno, eso también lo podemos hablar de más adelante. Actualmente me encuentro en Alemania temporalmente, vine a aprender el idioma porque la línea de pensamiento que a mí más me gusta y más me ha dado la visión de la realidad es la de idealismo alemán. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, lo pueden buscar, pero nos llevó a entender que nosotros muchas veces creemos que los objetos existen independientemente de los sujetos, que seríamos nosotros. Y lo que hizo el idealismo alemán, que comienza con Kant, sería darle vuelta a este procedimiento y dar cuenta de que solo hay objetos para los sujetos. Así que bueno, eso es Ok. todo un tema para que después puedan ingresar en mi Instagram, que seguramente yo lo voy a nombrar. Procuro hacer un poco más al respecto de esto, porque obviamente son temas filosóficos complejos, pero que yo trato siempre de explicarlo lo más sencillo posible. Y como les decía, este camino no llegó de la nada, fue todo un proceso en el cual yo durante muchos años no me sentía bien, estaba siguiendo el camino típico que la sociedad impone, ¿no? Que tenemos que hacer por el sistema, ir a la escuela, la universidad, hacer una carrera, casarse, tener hijos, todo lo típico, ¿no? Libreto construido. Y claro, nunca me sentí cómodo con eso y decidí un día decir basta y rebelarme ante eso que se me imponía que tenía que ser, se suponía que tenía que ser. Y si bien yo siempre había tenido esa rebeldía, una vez que salís, siempre hablo yo de la Matrix, ¿no? Una vez que despertás de la Matrix, claro, ver la realidad, entre comillas, ¿no? Es duro, porque claro, en la película se muestra como que la humanidad está esclavizada por unos robots, pero es toda una alegoría, ¿no? Una analogía de lo que nosotros realmente pasa con estas verdades, también entre comillas, sociales que nos imponen. Salís de eso y es como si salieras de la matriz. ¿Eh? Es doloroso porque va a generar mucho rechazo en tus grupos sociales, en tu propia familia, incluso con vos mismo. ¿Eh? Después decir, no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero al final es el único mejor camino que tenés para desarrollar tu individualidad y tu libertad.
y para poder realmente, en la única vida que estamos seguros que tenemos, porque no sabemos qué más hay allá, por lo menos estamos seguros de esto, ir a lo máximo, ¿no? Y llegar al último de tu vida, ser un viejito, estar en la cama, a punto de ya partir y decir, bueno, di todo, ¿no? No tengo de qué arrepentirme y eso yo creo que es lo que quiero dejar, lo que a mí siempre, cada día, a pesar de todo lo que pueda pasar, me levanta y me deja eh, ese pensamiento antes de dormir, ¿no? Hoy hice todo lo posible y algunos días capaz no, otros días sí, me siento re bien. Y eso trasladarlo a toda tu vida, ¿no? Al final de la vida. Pensamiento que, claro, muchas veces nos va a doler porque no estamos viviendo la vida que realmente desearíamos y anhelaríamos internamente. El sueño que teníamos de niño, ¿eh? Mucha gente lo ha tapado, taponeado y ahí quedó. Y lamentablemente es una persona que va a vivir toda su vida engañándose a sí mismo o a sí misma. Entonces, un poco de lo que yo enseño, un poco de lo que yo hablo, los invito a que me sigan. Voy a estar muy próximamente sacando ya eventos. Bueno, cuando vuelva a Argentina, también cursos online, todas muchas cosas van a venir, libros, textos, muchos más, obviamente. Pero básicamente es eso, alrededor de lo que, con ayuda de la filosofía, ¿m? Porque me da una profundidad mucho más eh, argumentativa, una cuestión mucho más de desarrollo intelectual, mucho más grande, que por ahí yo creo que me da una distinción con lo que pueden ser otras personas que se dedican también a lo que es el desarrollo personal o a lo que es el despertar de conciencia, etcétera, etcétera. Hay distintas maneras de hablarlo, hay distintas maneras de tocar el tema, pero al final es una cuestión de eso, ¿no? De la conciencia, de desarrollar la conciencia y poder empezar a darnos cuenta de lo que nos pasa, de que estamos inmersos en una serie de discursos que nos van generando una manera de interpretar el mundo, que no somos conscientes. Es como, hoy justamente vi esta gran frase de Michel Foucault, un filósofo francés, que dice que nosotros vivimos como si tuviéramos un pez en una pecera. Nunca somos conscientes del agua, pero el agua son todos esos discursos que nos van a nosotros generar una manera normal, entre comillas, de vivir y que la vamos a tomar como absoluta. Así que es eso, es darnos cuenta de que estamos en el agua, ¿eh? Y que somos peces y tenemos que ver de qué todo está esa agua. Fíjate que ahí mencionaste un montón de cosas interesantes, ¿no? Mencionaste mucho la palabra conciencia y conciencias y quiero detenerme un poco en ese punto antes de avanzar un poco más en tu viaje hasta el punto en el que estás en la actualidad, pero lo primero que probablemente a la gente le va a llamar la atención es cuando te vayan a seguir o vean tu contenido es ¿por qué disruptor de conciencias? ¿Cómo llega Federico primero a juntar estas dos palabras, ¿no? Porque el término disruptivo, por ejemplo, es algo que se usa mucho, por lo menos yo lo conozco mucho en marketing cuando quieres romper un poco la norma, se usa mucho en marketing deportivo, por ejemplo, se usa muchísimo el tema de lo disruptivo. Nike, por ejemplo, es una marca que lo usa mucho, muchísimo este término, y lo suele asociar con personas que por ahí tienen una personalidad un poco rebelde, digamos, ante lo convencional, o que por ahí tratan de no encajar en lo que la gente está acostumbrado a ver en mucho tiempo. Un ejemplo fue Dennis Rodman, el famoso basquetbolista de los 80, de los 90, que bueno, era una personalidad como muy extrovertida, cambiaba mucho, era muy distinto. Si vemos una figura un poco más reciente, puede ser alguien como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que siempre estuvieron como muy asociados a esto. Entonces, de mi lado yo conocí el término disruptivo o lo fui entendiendo más de esa forma, pero en tu caso, en tu propia vivencia, porque es algo que está asociado ya a tu marca, no voy a decir en son de eslogan porque sé que no va por allí, pero sí quisiera que comentaras un poco cómo llegas tú a juntar estos dos términos, la palabra disruptiva que es muy fuerte, que es muy interesante, y la conciencia que muchas veces la mencionamos, la nombramos, pero justamente no nos hacemos conscientes del peso que tiene en el día a día para cada uno de nosotros. Sí, bueno, buenísima la pregunta. Pues sabes que el origen vendría siendo porque a Sócrates, que es uno de los, no te diría el padre de la filosofía, pero casi, ¿m? Se le llamaba agitador de conciencias, entre sus seguidores, ¿no? Porque los que no lo querían, obviamente, tenían otro apodo. Entonces, cuando yo vi eso, dije, bueno, me gusta esa palabra, ¿no? Pero no quería ser exactamente igual. No quería ser agitador de conciencia como igual que Sócrates. Entonces pensé y se me ocurrió la palabra disruptivo. En esa época yo
había leído, no me acuerdo si era algo de marketing realmente, que hablaba de marketing disruptivo o coaching disruptivo, no me recuerdo sinceramente, pero me quedó la palabra muy, muy pegada y ahí hice el combo, digamos, ¿no? Y no aparte lo busqué primero para ver si alguien lo tenía y nadie lo había hecho, entonces me pareció genial y ya lo tomé como como decís vos, como un subtítulo, digamos, de lo que me dedico, más allá de la filosofía, yo trato muchos temas, entonces no quise ponerme filósofo solamente, sino alguien que realmente va a romper todo lo establecido, como decíamos, ¿no? Y desde distintos puntos de vista. No solamente desde la filosofía, desde muchas cosas que por ahí la filosofía tampoco también se ha quedado corta en tocar algunos temas. Por ejemplo, qué sé yo, cuestiones sentimentales, el amor. Yo hablo mucho también de las cuestiones de, qué sé yo, las relaciones. Hoy en día recién se está arrancando un poco, pero falta desarrollo intelectual en esa área. Y yo me gusta estudiar y leer de eso al respecto, de personas que también que se han formado y hablan de eso. Así que de todo punto de vista me parece muy interesante lo disruptivo, lo que rompe con lo que está establecido y no se quiere mover y ¡pum! Siempre pensaba, De que, sí, sí, disculpa, ibas a decir, siempre he pensado. no, no, que siempre lo imaginaba yo como un puño en un, digamos, cerebro virtual, no en tu cerebro verdadero, sino como la conciencia, digamos, se presentada como en un cerebro, porque no es lo mismo, y que un puño viene así, ¡pum!, te mueve las ideas, te Claro, mueve lo que te, yo te te agita, digamos. adhiero, y claro, y decimos, pero mira vos, o sea, hay algo más, hay algo más. No, fíjate eso que tú mencionas y por qué yo quería hacer hincapié en el tema de lo disruptivo, porque hay una agencia de marketing llamada, se abrevia TBWA, que tiene otro nombre en realidad, pero todo el mundo lo conoce de esta forma, que siempre fue la agencia que trabajó de la mano con Apple y en la época de Steve Jobs, cuando era la segunda etapa, cuando él vuelve a Apple, una de las cosas que él hace es, bueno, vamos a volver a trabajar con esta agencia y es cuando él lanza este famoso comercial hablando que esto era para los rebeldes, para las personas que eran completamente distintas, las personas que no encajaban en el grupo de las personas normales, digamos. Un guiño mucho a un término que en Estados Unidos se usaba mucho de forma peyorativa, que es el término geek, era como muy asociado a eso. Por eso es que él decía como, bueno, esto es para las personas que quieren romper la norma, los que son diferentes, los que no encajan en ningún lugar. Y desde ese momento quedó el estigma no sé si estigma es el término correcto, pero quedó esa etiqueta Claro, en Apple, en general en la cultura pop, de que la marca está asociada a algo completamente distinto. eh, y justamente porque llegó a romper las reglas del juego en ese momento, estamos hablando de que de cierta forma era coherente porque Steve Jobs era un tipo que salía al escenario con un par de chanclas, un suéter, cuello de tortuga y sí, jeans, un muy hombre serio, serio. Claro, cambiaba mucho y esto después se fue trasladando a otra personalidad que el sol de hoy, ¿no? Pero quería hacer hincapié en eso porque en tu caso, como marca personal es interesante, porque hoy por hoy tenemos, tú que vienes de la formación del coaching, tenemos coach de todo, coach en alimentación, coach de sí. fitness, coach en relaciones, coach en un montón de cosas, pero, y para mí es un dato interesante porque te vengo acompañando desde el principio que nace este proyecto. eh, Nunca había escuchado a una persona que viniendo a la formación del coaching quisiera combinarlo con algo tan interesante y que en esta parte del mundo no se trabaja tanto como es la filosofía. Sabemos que en Europa, por ejemplo, es un poco más normalizado, un poco más abierto el tema, pero acá en Latam, en ciertas partes, incluso el término de filosofía se asocia a algo que es hasta antaño, digamos, arcaico, por no decir muerto. Este, Nada, me pareció interesante y sobre todo porque en tu caso tú tratas de trasladarlo a temas cotidianos, en el día a día, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, con qué percepción tenemos nosotros de nosotros mismos, un montón de cosas. Entonces, nada, quería como recalcar eso y sí quería preguntarte es, ¿cómo Fede piensa de cierta forma? Porque en tus contenidos lo va a ver, o sea, tú tienes contenidos en los que hablas de los psicólogos, por ejemplo, que fue un contenido muy polémico en su momento cuando salió cada sistemas de gobierno. Tienes por ahí un posteo que hablas de la democracia, que lo hemos conversado nosotros fuera de temas más informales, que hemos hablado que, bueno, acá en esta parte del mundo y acá en Argentina sobre todo, es complicado cuestionar algo como la democracia sabiendo el Sí, se ha acontecimiento histórico. sacralizado. Claro. Pero te Entonces, digo que es más.
es parte de Occidente, te digo, ¿eh? Acá yo estoy en Alemania, disculpa que te corte, y pasa mucho, no solamente, si bien como decías vos, es cierto que le dan un poco más de importancia a la filosofía en general, sigue siendo muy poco, muy demasiado poco para lo que es la filosofía y la importancia que realmente tiene y debería tener en todo currículum escolar. Pasa que es tan difícil que yo pienso que ni siquiera los maestros lo entienden, ni siquiera los que arman los currículos lo entienden, y lo terminan sacando por una cuestión de que piensan que no sirven para nada. Y a ver, hay filósofos que dicen la filosofía no sirve para nada, por una cuestión de que se quieren también hacer ver, ¿no? En mi caso no, la filosofía es todo lo contrario, la filosofía sirve para todo. Claro, podríamos llegar ahí mismo a hablar de Hegel, que al final todo y la nada se igualan, entonces sería lo mismo. Pero en este caso, todo tiene filosofía. A eso me refiero yo. Desde, no sé, la misma ciencia, que muchas veces cree que no que puede ejercer independientemente de la filosofía, es una creencia totalmente errónea. La misma religión, hay filosofía de la religión, el deporte, filosofía del deporte, todo el tiempo. La manera en que ataca un equipo, ¿me entendés? Tiene una filosofía detrás. Hoy ni hablar de los empresas y los negocios. Sí, claro, Todo y tiene eso se filosofía detrás. determina de Al final, filosofía. claro, al final es la manera, esta es una definición bastante propia porque cada uno te va a dar la suya, pero es una manera en la cual nosotros estamos abiertos o dispuestos al mundo y a lo que pasa y a lo que nos pasa. Es como eso a nosotros nos afecta, nos trasciende, nos impacta, nos atraviesa y cómo nos deja al final. Depende de lo que nosotros teníamos acá, en el lenguaje, en la mente, en el cuerpo, en todos lados, lo que nos va atravesando y sucediendo nos va modificando o no, o menos, o cómo, para dónde nos va, para dónde nos lleva. Eso es un poco mi definición de filosofía, ¿no? Me gusta mucho la analogía del río, de Heráclito, la utilizo mucho, que al final nosotros somos el río. Cada uno, cada subjetividad humana es como si fuera un río, una conciencia que que está constantemente inyectada a las cosas. Ustedes ahora me están viendo y están enfocados, su conciencia está enfocado en esto, a no ser que, bueno, que nos estemos aburriendo, ¿no? Y usted esté con el celular, con otra cosa. Claro. Pero si no, su conciencia va a estar enfocada en esto para entender lo que estamos hablando y prestando atención. Por lo tanto, hay un montón de otras cosas que no van a estar en su conciencia en este instante. Eso no significa que dejen de existir. Y en el momento que usted se enfoca acá, si no, quería terminar la idea diciendo que si en el momento que te enfocas en algo, es como si fuera que el color de tus aguas, de tu río de la conciencia, vamos a tomar esta analogía, supongamos que se pusiera de un color amarillento, pero no malo, sino como si fuera simplemente un color, por enfocarte en esto. Pero después vos te enfocás en el celular que, no sé, estás realizando para salir de fiesta el fin de y te olvidas de la clase. Y ahí es como si tu conciencia cambiara de color. De vuelta, no estamos jugando si es bueno o malo, simplemente para una idea, para dar cuenta de cómo va cambiando la atención, el foco, y de esa manera estamos nosotros creciendo y formando nuestro ser. Estamos constantemente enfocados en algo, eso va a ser lo que uno va a hacer. Y así para todo lo que hagamos. Entonces, eso es un poco la analogía de la parte de la conciencia que yo siempre hablo y que me parece muy bueno para explicar. Sí, me Bueno, decía. fíjate que justamente hablando de, de este tema que hablabas del río, recién, una cosita que yo caí muy en cuenta con tus contenidos, que era la idea que estaba tratando de mencionar hace un instante, es que tú tomas temas que son profundos, temas que por ahí son complejos para entender al que no está acostumbrado a este tipo de contenido de material y lo trasladas, lo enlazas, digamos, con temas un poco más cotidianos, ¿no? Receta, te di el ejemplo de los psicólogos, el tema de la democracia, pero mi idea es, o mi punto es, donde quiero que nos enfoquemos ahora, es lo siguiente, cómo Fede construye ese puente, porque es complicado trasladar una línea de pensamiento de hace 2000 años atrás, 1500 años atrás, a lo que hoy acontece, teniendo en cuenta que el contexto que ellos tenían en ese momento era completamente distinto al que podemos tener cualquiera de nosotros en la actualidad, pero que son pensamientos que tranquilamente pueden ser aplicables, porque yo coincido en que son aplicables por lo menos la gran mayoría. El tema es cómo lo adaptamos a este tiempo. Entonces, yo quiero saber cómo Fede hace ese puente de decir, bueno, tomo este tema, tomo esta línea de pensamiento y lo puedo vincular con este punto en particular. No sé si me doy a entender con el punto. Sí, totalmente. A ver.
Hay cuestiones que sin duda han cambiado mucho en la actualidad humana, hace 2000, 1500, como decís vos, años. De todas maneras, hay filósofos que yo tomo que son mucho más modernos, 100, 50, 200 años. Pero más allá de eso, y cuestiones fundamentales de la existencia humana, de la angustia, por qué estamos en mi mundo, qué hacemos acá, cuál es el sentido de todo esto, que son realmente perennes, no, nunca cambian. Así como en el Egipto antiguo, hace 5000 años, en los griegos, los romanos y hoy en día en Córdoba, Argentina. O en Alemania, no sé, siguen siendo las mismas cuestiones que están definiendo al final la existencia de millones y millones de personas y que no se cuestionan. Y al no cuestionarlo, este tipo de preguntas y vamos a decir, como vacíos intelectuales, ¿no? No es lindo quizá el término, pero cuando uno no se cuestiona algo, es como que hay un vacío que te está, de cierta manera, determinando la vida, determinando las decisiones, porque al final vos qué vas a querer hacer, tapar el vacío. ¿Y con qué lo vas a tapar? Y con toda la cultura de masas que hoy en día está más en vela que nunca, ¿no? Entonces tenemos el internet, tenemos videojuegos, tenemos series, tenemos películas, tenemos fútbol, tenemos bla, 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 bla. Es una marea interminable de situaciones que lo que hacen es justamente llevar nuestro río de conciencia por infinitos lugares y para que nunca nos llevemos al fondo, ¿eh? Donde está realmente, podríamos decir, el cauce del río. Para nunca sumergirnos y decir, a ver, ¿cómo está mi cauce realmente? ¿Eh? ¿Qué hay en el fondo de mi ser? Ok. Y ahí es donde nosotros realmente vamos a poder, bueno, obviamente, como decíamos, es angustiante, es doloroso. Imagínense, es como si tuvieras que nadar y te estás arriesgando. Fíjate si no sabes nadar bien, te puedes ahogar. Mucha gente no lo hace nunca, pero uno se puede preparar, puede aprender a hacerlo. Y ahí ir y ver qué onda y decir, ah, mira vos, esto había en el fondo y por eso yo hacía esta tal cosa. Entonces ahora yo, viéndolo, puedo cambiarlo también. Y buscar algo que me solucione o que me posibilite alcanzar un poco más mis sueños, mis deseos. Porque al final es parte de eso, ¿no? Ser un poco más auténtico. Bueno, acabas de dar una frase que a mí me encanta. Nada, una palabra que es el tema de ser auténtico, sobre todo porque estamos en una época donde, hablando del sistema, por ponerle un nombre, nos está llevando a que cada vez en este tipo de plataformas se haya no tanto expectantes, no tanto gente que consuma, porque todos consumimos, sí, hablo del contenido, sino que también seamos creadores de contenido. O sea, tú tienes una red como Twitter, por ejemplo, X ahora, que cuando tú tienes el verificador de la plataforma, que lo pagas con Twitter Blue, la plataforma como que te ayuda a aumentar el tamaño de la audiencia a la cual tú vas respondiendo. O sea, que la plataforma quiere que tú opines, la plataforma te incentiva a que tú Mm. interactúes para que seas parte también. O sea, tú al momento de opinar también creas contenido. Tienes plataformas como TikTok que a medida que vas teniendo una audiencia y vas generando contenido, o sea, mejor dicho, la plataforma te ayuda a que seas creador de contenido. Te Es lleva interesante desde estas ahí lo más opciones. tiempo posible. Claro, el punto mío con esto es el tema de ser auténtico y cómo uno puede llegar a hacerlo, porque tu caso fue un viaje, un proceso, pasaste por un montón de cosas. Mencionaste el tema de contabilidad, creo que fue lo primero que mencionaste. Mencionaste el tema de Sí. marketing, coaching, un montón de cosas Siempre, hasta hoy. siempre se puede ir un poco más atrás también. Claro, lo que quiero retomar de todo esto es cómo en esta época, con tanta información, con tantas, de entrada que somos un montón de personas, donde hay unos que por allí tienen medianamente claro qué quieren hacer o a dónde quieren apuntar, y tenemos el 98% de la gente o 99%, por no decir el 100%, que no sabe lo que quiere hacer o no sabe cómo mostrarse, no sabe qué comunicar, qué expresar. Entonces, en tu caso, en tu vivencia con Federico, ¿qué le pudieras tú decir a esa gente que está teniendo como esa pequeña crisis de identidad y aunque le cuesta ser auténtico? Bueno, esa es la pregunta fundamental. Fíjate vos que un poco lo he venido desarrollando, ¿no? A partir de analogías, porque ¿qué pasa? Tengo que explicarlo rapidito. Nosotros tendemos a tener toda una serie de ideologías y pensamientos, como velos, que el cerebro y la mente nos pone para evitar, tenemos que ser conscientes también de esto, para evitar afrontar las verdades dolorosas que nos están a nosotros, que nos está ocultando el inconsciente y no nos está permitiendo vivir la vida que queremos.
Por eso yo hablo con analogías y tratemos de verlo desde ese punto de vista. Creo que va a ser un poco más incluso aprovechable entender eso, ¿no? Que tenemos que comprender que es como si tuviéramos un cauce que está oculto en el inconsciente, que es nuestro ser verdadero, entre comillas, porque bueno, también esto es una cuestión a debatir, pero al final nosotros estamos funcionando en modo automático. Y tenemos que ir y profundizar, ¿eh? Sumergirnos en nuestro inconsciente, que viene siendo el río que yo hablo, y tratar de ahí de dar cuenta, de ser consciente por qué hago lo que hago, básicamente. ¿Por qué me saboteo, por ejemplo? Cuando quiero, no sé, llegar a ganar más plata, supongamos. O por qué no suelto esta relación que yo sé que tengo que soltar. O por qué no me cambio de carrera, o por qué no cambio de laburo. Bueno, todas las cosas que yo sé que quiero hacer, pero no lo hago, esto es porque justamente hay algo inconsciente que me está sujetando y que yo no soy consciente, justamente. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Y obviamente, esto se puede hacer en terapia con hay psicólogos que son muy buenos, no, yo no digo que ninguno sirva, pero ¿cuál es la herramienta fundamental que yo recomiendo desde mis sesiones de coaching, que también obviamente están totalmente invitados a consultar, que vean este video en mi disponibilidad para hacerlas? Es el cuaderno, la herramienta fundamental. ¿Para qué? Para que yo no necesite tenerte eternamente en sesiones, sino que te libere después de unas cuantas sesiones, que dependerá de tu caso personal, pues somos todos distintos. Vos vas a estar ya preparado o preparada para afrontar la vida por vos mismo. Yo ya no tengo que estar más ahí. Siempre vas a poder, obviamente, volver a consultarme lo que desees, pero la idea es que vos puedas independizarte. Y para eso el cuaderno es el herramienta fundamental, porque es una conversación con vos mismo, con vos misma. Entonces, de esa manera vas a empezar a generar este hábito de autoconciencia. El apoyo no se apaga más. Se eleva el nivel y te das cuenta de las cosas. Obviamente es el primer paso recién, después tenés que cambiar toda tu vida y bueno, no es tan fácil. Pero el primer paso es, sí. Desde ahí se arranca, todo tiene un primer paso. Bueno, me quedo con lo del cuaderno porque, bueno, ya nosotros lo hemos conversado, lo muestro acá en cámara. Yo tengo un pequeño diario que escribo de forma recurrente. A veces no es tan diario, a veces escribo cada 2, 3 días. Pero bueno, Sí, trato de hacerlo en la medida de cada día. Tengo el hábito o de escribir en la mañana o en la noche cuando termine el día, cualquiera de las dos. Pero bueno, me quedo con ese proceso de mirar un poco hacia adentro de cada uno, porque eso también es parte de la experiencia de cada quien. En el mundo de las startups, en el mundo de las empresas tecnológicas, eh, hay un ejercicio muy interesante y es el tema de siempre te invitan a salir, o sea, cuando tú estás por lanzar un producto o lanzarte al mercado, siempre te dicen sal con lo que tengas y en el proceso ve aprendiendo. Junta información y ve aprendiendo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice así, si tu MVP, tu prototipo, estaba muy perfecto, estaba muy bien hecho, tardaste mucho en lanzarlo, dando a entender por el hecho de que, bueno, no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser funcional. Prioriza el tema de salir lo antes posible y en el proceso, a medida que vayas juntando información, bueno, lo irás haciendo un poco más perfecto, más exacto, lo irás mejorando, ¿no? La etiqueta que le quieras poner. Pero Bueno, el perfeccionismo también es una forma de autosabotaje, que es difícil de superar, pero todo se supera. y quería, cambiando acá la dirección completamente de la conversación, un temita que quería tocar contigo, Fede, aprovechando que te tengo acá, que lo mencionas al principio, lo mencionaste muy por encima al principio, el tema del lenguaje. Estamos en una época donde la gente tiene la muy mala costumbre, antes se seguía viendo, lo que pasa es que ahora tenemos herramientas muy masivas como Internet, donde esta forma tan errónea en cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, puede ser o muy positiva o puede ser completamente, ¿no? Ahora con el plus de que puede en tus manos, un teclado, puedes llegar a millones de personas y ese mensaje que pudo ser muy bueno y ayudar a un montón de gente, también puede destruir a un montón de gente. Entonces, desde tu óptica, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué perspectiva tienes por un lado? Y por otro, ¿qué herramientas darías tú o recomiendas tú a las personas para poder manejar de forma un poco más responsable el tema del lenguaje en la época en la que estamos hoy por hoy con estas herramientas que son tan masivas, tan grandes y que están al acceso de todos?
Y principalmente, como venía diciendo yo, es ser consciente, porque si nosotros vemos un montón de personas que comentan, vamos a decir, barbaridades en internet, simplemente es por una cuestión de baja conciencia, ¿no? Porque no piensan que tienen la verdad, que el otro son todos brutos, y de ahí desde ese punto hablan, ¿no? Desde un lugar del ego también, porque es el ego y que lo que hablábamos, esas barreras psicológicas hoy se le llaman ego. Entonces, entender que eso es el ego, es la forma en la que tiene la mente que se debe de evitar que nosotros afrontemos las verdades dolorosas y no cambiemos, sino que sigamos creyendo que sabemos todo, que somos los mejores, que todos los otros son unos boludos, disculpen la palabra. Entonces, esa es básicamente lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, muchas veces a mí mismo, hoy en día me pasa, veo algo y digo, mirá, ¿cómo va a decir semejante cosa? Y en el momento que estoy por escribir, digo, ¿para qué? ¿Realmente aporta algo mi comentario? ¿Realmente vale mi tiempo? A veces sí, a veces me parece que está bueno lo que puedo llegar a aportar, pero cuando me surge esa emoción de disgusto por lo que por lo que he visto, por los comentarios de algunos, no vale la pena, sinceramente, no vale la pena. Eh, si yo siento que puedo aportar algo desde mi conocimiento, lo escribo y lo aporto y me tomo el tiempo y me parece que vale la pena. Pero esa pequeña decisión, ese momento, ese instante, hace toda la diferencia y no solamente en esto, sino en la vida. Antes de decirle a alguien algo que le duela mucho, tener ese instante, ¿no? Para poder... No es fácil, obviamente, porque las emociones muchas veces nos sobrepasan, sobre todo cuando es una persona con la cual hay una intensidad de emociones muy grande, ¿no? Una relación muy intensa. Entonces, es algo que se entrena, algo que se entrena. Con el tiempo cada vez te vas haciendo un poco mejor. Yo he cambiado mucho realmente ese aspecto de mi vida, me siento orgulloso, pero siempre me falta mejorar más, siempre se puede mejorar más. En la vida te ponen muchísimas pruebas constantemente, constantemente y desafíos nuevos que no estabas preparado, como siempre, siempre va a haber algo que no estabas preparado. Nunca vas a prepararte para todo y eso también es parte. Así que eso es básicamente la forma de pensar, ¿no? Que yo quiero comunicarle y que hay que tener es importante para afrontar la vida de esa manera. Bien, bien. Lo planteo también el tema del lenguaje porque, nada, tienes una forma interesante de hacer contenido y una forma interesante en la que tú tienes es que siempre sueles lanzar en algunos contenidos, no siempre, pero siempre sueles comentar o generar, mejor dicho, algún tipo de declaración que puede ser algo polémica al inicio como para captar la atención. Si mal lo recuerdo. Creo que mencionaste en el tema de los psicólogos que decían los psicólogos no sirven. Creo que eso sí que decía el video. Y después, bueno, al principio es un poco choqueante, sobre todo en un país como Argentina, que sabemos la importancia que tiene esa profesión. Y hoy por hoy la gente se está haciendo como un poco más consciente del aporte de la psicología en general. Pero después expresas la idea del por qué no, donde das un respaldo completo, dando a entender de que no es que el psicólogo no sirva, es que muchas veces nosotros tomamos las herramientas de la terapia de forma errónea. Y nada, a veces uno se cuenta con este tipo de contenido en redes sociales y dice, no, bueno, o sea, a veces salta el contenido, pero el que de repente le capta la atención y se queda a verlo, bueno, entiende ya el porqué del contenido, pero bueno, viste que en marketing uno también tiene que jugar con estas cosas para poder captar la atención, ¿no? Por eso el tema digo, lo del lenguaje. Sí, totalmente, y no todo el mundo por ahí tiene la posibilidad que yo hablaba recién de ver el contenido que no le gustó, la primera frase, y no reaccionar de golpe y no, ¿cómo puede ser que digas eso, hijo de mil? ¿Entendés? Y es parte también, entender que van a caer insultos, van a caer personas que no van a estar de acuerdo, que al final nunca puedes estar de acuerdo con todo el mundo. Eso es otro error que creemos que tenemos que agradar a todo el mundo y no. Sí, mientras a más personas agrademos, menos le vamos a agradar a la persona más importante de todas, que es uno mismo. Claro. La Coincido, frase coincido con es eso. muy buena para guardársela. Entonces, sí, más allá de la cuestión también del bloqueo del marketing, las redes sociales también le encanta eso, ¿no? Entonces, un poco también hay que jugar con eso. Uno está en el mercado, como se dice, pero al final tratar de dar una explicación o argumentación desde a lo que he leído, lo que he estudiado, y mezclarlo un poco también con lo que es la dinámica de redes sociales para que pueda tener un alcance un poquito mejor. En ese caso, yo hablé un poco también un poco criticando a cierto tipo de profesionales, que con la excusa de no solamente la psicología, pasa en muchísimas disciplinas, pero la psicología me parece una disciplina muy
y demasiado importante como para que pase ahí. Entonces hay algo que está evidentemente sistemáticamente fallando para que haya una cantidad importante de profesionales que simplemente lo hacen como una cuestión de manejar la vida de las personas, para la ideología que ellos quieren, para lo que ellos creen que está bien que hay que hacer en el país, políticamente, económicamente. Entonces, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad y alguien que estudió psicológicamente, y está realmente, como se dice, en sus manos. De esa manera se va generando también una estructura ideológica a partir también del mismo sistema educativo. Entonces, todo eso es un tema largo para hablar, pero en Argentina se ve muy bien, en Venezuela ni hablar, ¿no es así? De donde Sí. viene mi amigo, así que es una de las cuestiones que de fondo también de mi proyecto, de mi propósito. Como te digo, hay muchas ramas que yo abarco, pero me interesa muchísimo esa rama social, política, económica, que va todo unido lo mismo, ¿m? Lo que es capitalismo, socialismo, marxismo, comunismo, etcétera, etcétera. Así bueno, por ahí es un poco también el lado mío de criticar esas cuestiones. Pero hay muchas cosas más, muchas, la misma ciencia, el conductismo, la psicología cognitiva, bueno, muchas cosas que me gusta tocar filosóficamente y criticar, y los invito a que puedan seguirme, que pronto va a llegar muchas más críticas. No, no, sí, y yo comparto eso, ambos estamos de acuerdo que, bueno, hace falta, ¿no? Siempre está bueno pensar un tanto distinto. Eso fue algo que yo tuve que aprender de unos años para acá, porque, bueno, como bien sabrá Fe, yo pues, practico, creo, en el judaísmo, y hay un pensamiento, de hecho, hay una frase muy común en el judaísmo que dice, donde hay dos judíos, hay tres opiniones, dando a entender que siempre, y bueno, nunca se van a poner de acuerdo con lo que estén hablando, por lo menos es lo que te da a entender el pensamiento. Y siempre está bueno tener un pensamiento de cuestionarlo, de hacerse preguntas sobre lo que está ocurriendo. Para cerrar el punto del lenguaje, que para mí es importante, yo hoy por hoy, al igual que tú, coincido en que poner un poco de freno al momento antes de opinar algo, antes de responder algo, es clave, sobre todo en redes sociales, que bueno, probablemente estás a una tecla, un enviar o hacerte viral por cualquier cosa, sea buena o mala, o simplemente dañar o afectar la vida de una persona, o cambiarla para bien, dependiendo de lo que tenga el contenido del mensaje. Pero quería presentarte este caso de una marca que nosotros ya hemos conversado un par de veces, que es Diego Rusarín, porque en estos días salió una declaración de él, que, Ujú. bueno, ponía un posteo en redes sociales, bastante confuso. Yo lo que entendía es que él no quería ser influencer de las masas en general, sino influencer de personas que influencian. Allá me sé cómo, personas de gobierno. Y la reacción de todos fue justamente ese gesto que estás teniendo. Abajo, casualmente, un internauta, una persona en Twitter citó un tweet de su hermano, muy viejo, que decía, si la gente no puede entender lo que tú estás queriendo decir, entonces tienes que analizar la forma en la que te estás comunicando. Si nadie entiende lo que estás diciendo, claramente hay un problema al momento de comunicarte. Entonces, nada, para cerrar ese punto es, a veces uno, te lo digo porque estoy seguro que a ti te pasa lo mismo que a mí, a veces uno al momento de querer expresar una idea, la enreda tanto o le da tanta vuelta o cree uno que la idea está bien armada y al momento de expresarla te encuentras con la realidad de que no es así. Pero en tu caso, Fede, que eres un poco más consciente porque lo estudias, lo analizas, lo expresas de diversas formas, ¿qué recomendación pudieras darnos? Porque yo reconozco que es un problema que yo puedo tener. Y el caso de Diego a mí me llamó mucho la atención porque él tiene una serie ya de declaraciones que son así, que a veces dice algo y la gente dice, bueno, pero no, más allá de polémicas, que ojalá se queden solamente en polémica, en algunos casos es que mucha gente ni siquiera cae en cuenta de lo que dice porque no se entiende. Entonces es ese tema de ser claros, ¿no? Con lo que se comunica y cómo Sí, podemos hacerlo un poco más simple. hay cuestiones, a ver, pasa que también depende de lo que se esté tratando, ¿no? Porque cuando uno habla de ciertos temas, en el caso, por ejemplo, de la filosofía, que Jesús Rusarín también se ha hecho conocido por hablar de filosofía, hay determinadas cuestiones, como por ejemplo hablar del ser, hablar de la nada, hablar de conceptos muy abstractos, ¿no? Por ahí conlleva, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero obligadamente, utilizar un cierto lenguaje que es abstracto y que para el que no está en el tema le va a costar. Entonces, una cosa es eso, ¿no? Cuando uno está hablando sobre algo que realmente es específico,
y necesito utilizar el lenguaje para expresarlo como se ha establecido dentro de la disciplina, pero también podemos siempre buscarle, que es lo que yo venía también mencionando, el tema de las analogías, el tema de hacer una especie de un cuento, una historia, porque al final nosotros somos historias, todo lo que somos somos historias. Entonces no hay nada mejor para entender las cosas que una historia. Contar un cuento, contar una historia. Por eso yo también con los libros que voy a escribir, los ebooks, todo, tienen historias, ¿no? Y para explicar las novelas, muchas veces hay novelas filosóficas, hay muchos filósofos han escrito novelas porque justamente se dan cuenta, un tratado filosófico académico no va a llegar tanto a la gente como una novela, como una historia de amor, de aventura, de acción. ¿Se dan cuenta? Y que en el medio desarrolle el concepto de manera vivencial al protagonista, a los personajes. Una película, por eso, hay películas filosóficas excelentes, excelentes. Hay películas muy malas también, como todo, ¿no? O es una manera muy buena de nosotros poder explicar cosas complejas y que el cerebro, que como decíamos es vago, no tiene gana, no se relaje, sino que se interese. Llega, mira, a ver cómo termina la historia. Muchas veces nos pasa, ¿no? Nos enamoramos de las historias. Entonces, como queremos saber cómo termina, prestamos atención y en el medio la idea va desarrollándose. La vamos a poder interpretar un poco mejor. Entonces, esa es la acción. Qué interesante eso que mencionas de la historia. Yo ahorita me estoy releyendo un libro que a mí me encantó. Es un libro cortito. Mi viejo siempre dice que los libros más pequeñitos son los que tienen el mensaje más rotundo en algunos casos. Me estoy volviendo a leer El Caballero de la Armadura Oxidada. Qué bueno. Y nada, hay cosas que en su momento cuando yo leí ese libro hace 10 años, más o menos. Cuando tenía 19 años, lo leí y había entendido unas cosas. Y hoy justo voy por la mitad del momento que grabamos esto. Y hay un montón de cosas que, bueno, no me acordaba. Y hay cosas que estoy viendo ahora del personaje que en su momento, bueno, no lo iba a ver porque tampoco había vivido las cosas que he vivido ahora este tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la historia que tú mencionas es clave porque el libro es eso, una fábula, una La historia, fábula. eh, y encuentras cosas en el personaje, y no solo en él, sino en los personajes que también lo van acompañando en el trayecto, que tú dices, es interesante lo que puede representar cada uno y el mensaje que te puede dar, aunque yo por lo menos la primera vez que lo leí solamente me enfoqué en el protagonista, en el caballero, y hoy por hoy veo un poco más el foco de Merlín, por ejemplo, y digo, qué interesante cómo Merlín arroja algo que a mí me cayó en estos días que lo estaba releyendo y era qué interesante cómo Merlín, teniendo para poder decirle las cosas un poco más claro, él como que lo iba llevando, te iba soltando ciertas migajas para que el personaje mismo fuera entendiera, claro, por qué tenía que vivir el proceso. Y para hacer una analogía corta, muchas veces nos pasa con amigos, padres, conocidos, o figuras de autoridad, por poner una etiqueta en familia, que a veces no te dicen las cosas de una vez, sino que te van arrojando ciertas pistas o te van arrojando ciertas cosas como para que tú lo vayas entendiendo a medida que vas viviendo tu propio camino. Entonces, esto que tú mencionas en la historia, Es, sí, esa es la mejor forma de llevar a alguien a ser libre. No decirle la verdad, sino llevarla a que ella misma descubra la verdad. Partir de por sí misma, ¿no? Eso creo que es lo fundamental de todo. dos cositas más feas para ir cerrando, no me quiero ir sin mencionar estas dos cosas. Uno, por allí hablar un poco del viaje en este último año, 2 años que bueno, yo he tenido la oportunidad de acompañarte, pero quiero que la gente lo conozca de primera línea. Y es cómo creció abruptamente tu cuenta, que sé que tocamos varias cosas, ¿no? Uno, el contenido; dos, los formatos de los videos; tres, inversión en ads; se invirtieron un montón de cosas, pero de tu caso, tu propia experiencia, ese lindo proceso, la cuenta la tomamos, creo que tenía 1.000 seguidores, me parece que era. 1.000. Hoy por hoy Sí, va claro, hoy por hoy va por 11.000, me parece que va. 11.000 y pico, sí. Bueno, eso para algunos sabemos que hoy por hoy el tema de seguidores no es una métrica importante en redes sociales, pero sí es algo lindo verlo desde el punto de vista de que sientes que el proyecto está creciendo. Entonces, conocer cómo fue tu recorrido, porque no solamente quiero detenerme en el número de seguidores, sino en el proyecto en general, porque han cambiado un montón de cosas desde que se arrancó completamente en eso y desde que tú comenzaste, porque ni siquiera era yo colaborador contigo cuando comenzaste. Entonces. Nada, eso, conocerlo, cómo lo has ido viviendo y después quiero que hablemos un ratito del ebook para cerrar. Bueno,
Sí, a ver, al principio costó un montón, fue como romper esos, que hablamos, esas barreras, ¿no? Yo de 1000 a 2000 tuve, no sé cuántos años tuve, y no podía avanzar de ahí, a pesar de que le metía mucha pila. Y fueron momentos donde te surge, ¿no? Esa emoción de decir, bueno, capaz que no es para mí, ¿no es cierto? Todas esas cosas que nos pasan. Y hasta que realmente te convences, dices, no, mira, carajo, yo lo voy a conseguir. Y bueno, y de a poco va saliendo todavía, me falta mucho, yo tengo mucha expectativa, mucho más de crecimiento. Hoy en día, cada vez, como decíamos, las redes sociales explotan cada vez más, hay millones y millones de personas en el mundo. Si vos lo pones en inglés, llegas a mucho más. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. La vida es larga todavía, tenemos mucho para avanzar y crecer. Así que esto recién comienza, querido Joshua. Y sí, obviamente podemos hablar también del tema del ebook. En mi caso, yo le titulé Vivimos en la Matrix, Despierta, Vivimos en la Matrix, que yo lo mencioné un ratito antes. Mi primer ebook donde hablo básicamente toco muchísimos temas de la realidad en 80 páginas. No es tan largo. Algunas cuestiones quizá pueden resultar un poquitito más complicadas de comprender, pero en general tiene un lenguaje bastante fácil, bastante ameno. Yo le he tratado de enseñar para que cualquier persona lo pueda entender. Comprendo que no todos lo van a entender también, porque no va a llegar a todos, pero sí yo creo que tiene bastante de mi empeño en buscar, como decíamos, facilitar estas ideas filosóficas complejas a un lenguaje cotidiano, con historias, con analogía, con ejemplos. Tengo un montón de ejemplos. Así que sinceramente se los recomiendo de corazón, está muy bueno. Además hablo mucho de las emociones, hablo mucho de los estados de ánimo, de cómo afectan nuestra vida. Van a comprender muchísimo de ustedes mismos y bueno, y después siempre estoy abierto yo a, a conversar, cualquier cosa que quieran de mismo, siempre quedo disponible en redes sociales y cada vez que alguien me pregunta algo, con mucho placer me dedico a contestarlo, con todo lo que Buenísimo. tenga que ver con el dibujo. Buenísimo, Fede. Bueno, una cosita más. Coméntale a la gente dónde te pueden ubicar y qué viene a partir de este punto, porque estamos cerrando ya 2025, viene el último Q del año, que es septiembre, octubre, noviembre, y ya diciembre prácticamente no lo cuento como cierre, porque generalmente diciembre sirve para planificación de enero y del 2026. Entonces, nada, eso. Uno, por dónde te pueden ubicar, qué está haciendo Fede ahora, y dos, bueno, qué viene para, pues, próximamente en el mediano plazo. Bueno, obviamente en Instagram donde estoy más activo es @IAM, Federico Barrera, IAM. Después tengo en TikTok también, estoy un poco menos activo, pero ya le vamos a poner también el empeño que merece. También IAM Federico Barrera. También tengo en YouTube con algunos poquitos videos. También va a empezar a crecer en medida que tenga un poco más de tiempo también. Como decía, ahora estoy en otro país con muchas otras dificultades que eso conlleva. Pero también estoy en YouTube, en todos lados como IAM Federico Barrera. En Facebook también, pero en Facebook es como que una red social que hoy en día no estoy considerando. Una cuestión de, pienso yo, edad de etaria, ¿no es cierto? Etapa etaria de la gente. Pero bueno, básicamente búsquenme en Instagram, donde más me van a encontrar en activo hoy en día. Y si quieren seguirme por las otras, por totalmente invitados. También tengo mi página web, si quieren verla, es federicobarrera.com. Esa sí también está activa. Tiene alguna información extra de mí y también puedes descargar el ebook por ahí, comprarlo. Excelente en la web. En la web también tenemos el preview del ebook, así que por allí, Claro, hay un, gente, hay un pequeño preview, así que lo pueden leer ahí y convencerse de adquirirlo. excelente, excelente. Bien, para 2026 entonces, ¿qué tenemos, Fede? Para el mediano plazo, ¿qué se viene para la marca de Federico Barrera? Se vienen muchas cosas, algunos secretos también. Ok, Digo, ok. en principio van a volver los eventos, eso primero que van a saber. Van a volver las charlas, yo siempre les llamo las charlas, me gusta llamarlo charlas. Excelente. Filosóficas, desarrollo personal, por ahí en conjunto con otros emprendedores también de otras áreas. Me gusta complementar lo mío con, por ejemplo, puede ser algo como tirando por el lado de la finanza, por el lado del cuerpo, de lo que tiene que ver con el movimiento corporal. Bueno, vamos teniendo ahí unas ideas como para que ustedes vayan pensando cómo puede llegar a ser, o con lo que tiene que ver con quizás con los placeres. Bueno. Vamos dejando por ahí para que quede como el misterio. Y en cuanto a online, va a venir un curso online, que va a ser bueno, el primero.
Ya lo venimos desarrollando hace tiempo y bueno, ahora se detuvo por algunas cuestiones, pero está a punto caramelo. Así que va a estar muy bueno. Les va a encantar, así que bueno, les recomiendo que estén atentos para ver mi primer curso online, mi primer programa online, me gusta llamarlo más programa, donde vaya, básicamente se los comento, repito, básicamente va a haber una línea de desarrollo del pensamiento de Nietzsche, de los estoicos y de lo que es Víctor Frank, que es un psiquiatra judío que estuvo en campo de concentración, nazi, sobrevivió, así que bueno, es interesantísimo y sobre todo valiosísimo para sus vidas. De esas experiencias y filosofías yo voy a extraer ejercicio, hablo en video, todo un montón de ayuda para que ustedes apliquen en su vida. Así que no se lo pierdan porque es el proyecto fundamental del año que viene. Excelente, excelente. Bueno, Fede, agradecerte. Sabes que es un gusto siempre conversar contigo. Anticipo que no va a ser la última vez que vamos a conversar. Por supuesto, a futuro va a ser un gusto tenerte otra vez acá conversando de otros temas. Probablemente el proyecto también haya cambiado, haya avanzado mucho más de lo que está hoy. Así que era agradecerte el tiempo. Fue una buena charla. Casi una hora estuvimos conversando. Así que nada, desearte el mejor de los éxitos en tu proyecto, en lo que se viene ahora y bueno, darte las gracias nuevamente, ¿eh? Que estés muy bien, hermano. No, gracias a vos por invitarme, como siempre. Y, así también placer igualmente para mí. Y también todos los éxitos en este nuevo proyecto que estás arrancando de podcast que tiene muchísimo potencial. ¿Eh, amigo? Así que bueno, nos estamos viendo entonces. Estamos bien.